no hay consultas. Entonces, si no tenemos consultas, vamos a continuar con la materia. ¿De acuerdo? Aquí alguien me puso algo en el chat y voy a ver qué es. Um, por ahora no hay consultas, perfecto. Entonces, lo que nos corresponde ver hoy son la actividad y los coeficientes de actividad. ¿Ya? La actividad y los coeficientes de actividad son cosas que uno a veces las ve en química general cuando les dicen que en lugar de trabajar con concentraciones, si uno quisiera tener una descripción más detallada de las disoluciones, debería trabajar con actividades. ¿Ya? Y las actividades se relacionan con los coeficientes de actividad. Pero cuando queremos hablar de actividad y coeficientes de actividad, también tenemos que recordar a los potenciales químicos, porque vamos a ver que los potenciales químicos están íntimamente relacionados con las actividades y coeficientes de actividad. Entonces, ¿por qué recordar los potenciales químicos? Porque los potenciales químicos son propiedades termodinámicas fundamentales. ¿Ya? Y esto no es meramente por decirlo, o sea, no es un trivial el decir que son fundamentales, ¿verdad? Esto tiene una razón. ¿Y cuál es la razón de los que potenciales químicos son propiedades termodinámicas fundamentales, o sea, muy importantes, son la base de la termodinámica? Es que todas las restantes propiedades van a poder deducirse a partir de los potenciales químicos. ¿Ya? Nosotros sabemos que los potenciales químicos, cuando hablamos de sustancias puras, dijimos los potenciales químicos, cuando hay un cambio de fase, los potenciales químicos son iguales, ¿cierto? Se igualan entre las dos fases y tenemos un equilibrio de fase, un equilibrio de transición de fase. Entonces los potenciales químicos determinan el equilibrio químico en el equilibrio en una transición de fase. Y vamos a ver más adelante que también determinan el equilibrio químico en una reacción química. ¿Ya? Entonces, eso ya es importante. También el potencial químico me está indicando cuándo una fase es más estable que otra y por lo tanto cuál es la fase estable en ciertas condiciones, ¿cierto? Ahora, si nosotros eh, sabemos que la energía libre eh, molar eh, y la energía libre molar parcial es igual a menos S de T más B por un dP más esta serie de derivadas parciales de la energía libre con respecto a los moles, ¿verdad? Podemos saber que si conocemos el potencial químico en función de la temperatura y en función de la presión, ¿verdad? Y trabajamos a composición constante, nosotros podemos determinar la entropía molar parcial y el volumen molar parcial. Podríamos también eh, relacionar esto, recordar la ecuación fundamental de la energía libre, que es la que está aquí, solamente que está extendida para sistemas multicomponentes, ¿verdad? Ahora, si nosotros recordamos esta ecuación, ¿verdad? Tenemos el volumen molar, tenemos la entropía, que la determinamos, ¿verdad? Nosotros podríamos determinar la entalpía. ¿Por qué? Porque la entalpía, perdón, el potencial químico va a ser igual a la entalpía menos temperatura por entropía. Entonces, si conocemos la entropía, conocemos potencial químico, podemos obtener la entalpía. Además, como también conocemos el volumen, si tenemos el volumen, ¿verdad? Acabamos de determinar la entalpía, sabemos la presión, podemos conocer la energía interna, ¿verdad? Si tenemos la entalpía, ¿verdad? Nosotros podemos medir una variación de la entalpía molar parcial con la temperatura a presión y moles constante y de esa manera obtener el C sub P del componente, ¿cierto? Si tuviésemos el delta aquí, el delta E con respecto a la temperatura, ¿verdad? A volumen constante y composición constante, eso correspondería al C sub B del componente I. Entonces, si ustedes se dan cuenta, conociendo solamente cómo varía el potencial químico, ¿verdad? Con la temperatura, la presión, ¿verdad? Eh, y también la composición, podemos determinar todas las propiedades termodinámicas del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se dice que los potenciales químicos son efectivamente muy importantes para
caracterización termodinámica del sistema. ¿Ya? Ahora, estos potenciales químicos van a estar relacionados con la concentración, ¿verdad?, en una solución ideal y con la actividad en una solución real. Para una solución ideal, nosotros tenemos que recordar que el potencial químico del componente I ideal, ¿cierto?, a una temperatura T y a una presión P va a ser igual al potencial químico de I puro a una presión de una atmósfera más RT, logaritmo natural de la fracción molar de I. Entonces, si yo aquí despejo la fracción molar de I, ¿verdad? Primero despejo el logaritmo y me queda que el logaritmo es igual al potencial químico de I ideal menos el potencial químico de I puro, ¿verdad? Partido por RT, y a eso le hago una exponencial, entonces me queda que la fracción molar de I va a ser igual a la exponencial de la resta entre el potencial químico ideal menos el potencial químico de I puro partido por RT, ¿cierto? Entonces aquí tengo la fracción molar en función del potencial químico ideal. Por lo tanto, en el fondo yo podría decir que el potencial químico ideal es un reflejo de la concentración, pero eso se ve más claro en la ecuación sin hacer en la operación de despejar el X sub I. Aquí en la ecuación yo me doy cuenta que el potencial químico ideal es un reflejo de la fracción molar, ¿de acuerdo? Y eso es lógico porque nosotros sabemos que en una solución ideal, ¿verdad?, pensamos que no hay interacciones, ¿verdad?, que no hay volúmenes, etcétera, o que el volumen es despreciable. Entonces, a diferencia de la fracción molar, nosotros vamos a definir una nueva función que es la actividad. Y la actividad del componente I se va a definir como, en forma análoga a cómo se define la fracción molar, como la exponencial, pero ahora en lugar de ser la resta entre el potencial químico ideal menos el potencial químico de I puro, va a ser la resta entre el potencial químico real, ¿verdad?, del componente I menos el potencial químico de I puro, partido por RT, ¿cierto? Entonces, esto me trae como consecuencia que el potencial químico del componente I en una solución de comportamiento real está dado por la expresión que les muestro acá, el potencial químico de I a la presión de una atmósfera puro, más RT, logaritmo natural de la actividad de I, ¿cierto? Actividad de I. Entonces definimos actividad y aquí nótese que la actividad está directamente relacionada con el potencial químico, ¿ya? Por lo tanto, si una solución es ideal, yo puedo decir que la actividad es igual a la fracción molar. X sub I y la actividad son iguales. ¿De acuerdo? Ahora, si yo hago la diferencia entre el potencial químico de una solución real y el potencial químico de una solución ideal, lo que tengo que hacer es esta ecuación, potencial químico del gas I en una solución real, menos el potencial químico de I ideal. Por lo tanto, va a ser esto menos lo que está acá, ¿verdad? Va a ser, y claramente se me anulan los potenciales químicos del componente I puro. Entonces me queda que es igual a RT, logaritmo natural de la actividad de I, menos RT, logaritmo natural de la fracción molar de I. Y aquí yo puedo reordenar, sacar factor común RT, y me queda RT logaritmo natural de actividad menos logaritmo natural de fracción molar, y la resta de logaritmos es igual al logaritmo natural del cociente. Por lo tanto, me queda que el potencial químico del componente I en una solución real menos el potencial químico de I en una solución ideal va a ser igual a RT, logaritmo natural de la actividad partido por la fracción molar, ¿ya? Y aquí nos aparece un cociente que es actividad partido por la fracción molar, y este cociente actividad partido por la fracción molar, entonces me va a indicar, va a ser una medida de la discrepancia, va a decir de la diferencia que existe entre el comportamiento real y el comportamiento ideal, ¿ya? Y este cociente se define como coeficiente de actividad, el gamma sub i del componente i. Vale decir, el coeficiente de actividad de I va a ser igual a la actividad de I partido por la fracción molar de I. Y
la actividad de I, por lo tanto, va a ser igual al coeficiente de actividad por una fracción molar. Vale decir, la diferencia entre la actividad y la fracción molar está sopesada por un coeficiente de actividad. Entonces, este coeficiente de actividad va a medir el grado de divergencia entre el comportamiento real y el comportamiento ideal. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? ¿No? Ok, entonces, en una solución ideal dijimos que los coeficientes de actividad valen 1. ¿Qué más podemos decir? El potencial químico depende de temperatura, presión, composición, ¿verdad? Composición, estamos hablando de fracciones molares. En este caso, también podría ser número de moles, ¿verdad? También podría ser molaridad, no sé. Lo importante es que sea la concentración. Y, por lo tanto, como el potencial químico depende de todas estas variables, la actividad y el coeficiente de actividad también van a depender de estas variables. Va a decir, tanto la actividad como el coeficiente de actividad van a depender de la temperatura, de la presión, de la fracción molar de cada uno de los componentes, la composición. ¿De acuerdo? Esto significa que si yo tengo una solución de, por ejemplo, agua y etanol en una concentración determinada, basta con que yo varíe la presión y me varían los coeficientes de actividad y la actividad. También si varío la temperatura y, por supuesto, también si es que varío la composición. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener una actividad y un coeficiente de actividad para cada set de temperatura, presión y composición. Si varío cualquiera de ellas, varía el coeficiente de actividad. Entonces, como habíamos visto anteriormente, este coeficiente, esta actividad, ¿verdad? Es igual a la exponencial de la diferencia entre el potencial químico real menos el potencial químico de I puro partido por RT, ¿cierto? Y este exponencial de una resta, yo lo puedo escribir así, como el producto entre dos exponenciales, en la cual el restando tiene un signo -1 en el exponente. Entonces, por propiedades de exponenciales, ¿verdad? Y esto me queda que la actividad que está definida por la exponencial de esta resta me queda como producto de estas dos exponenciales. Y la primera exponencial es la exponencial del potencial químico real partido por RT, y la segunda es la exponencial de menos el potencial químico de I puro partido por RT. Entonces, este eh, esta segunda exponencial es función solamente de la temperatura, ¿verdad? Y entonces, si yo cambio la composición de la solución, considerando, por ejemplo, temperatura y presión constante, este segundo exponencial me va a permanecer constante y solamente me va a cambiar el potencial químico, la segunda exponencial. Por lo tanto, esto me está diciendo que la actividad va a variar siempre proporcionalmente al potencial químico del componente real. ¿De acuerdo? Entonces, esto se dice de la siguiente manera. La actividad es simplemente una medida del potencial químico nu sub I en la solución. Y si aumentamos el potencial, el potencial químico, la actividad va a aumentar. ¿Ya? ¿Qué podemos decir además de la actividad? La actividad está relacionada a los coeficientes de actividad. Y estos coeficientes de actividad van a tender a 1 cuando la solución sea ideal. ¿Ya? Existen unos convenios, el convenio simétrico y el convenio asimétrico, para definir estos estados de referencia, el potencial químico de I asterisco que aparece en el potencial químico real. ¿Y por qué existen estos convenios? ¿Verdad? Porque hay distintos tipos de disoluciones. Por ejemplo, en el caso de una disolución de etanol y agua, esta disolución es miscible en todo el rango de composiciones. Entonces yo podría, lo que se asume en este convenio simétrico
simétrico es que el coeficiente de actividad tiende a 1, vale decir, la solución o el componente de I tiende a comportarse como ideal cuando la fracción molar de este componente tiende a 1. ¿Ya? Vale decir, cuando el componente tiende a estar puro, cuando está muy concentrado en ese componente. ¿Ya? ¿Por qué se toma esta razón? ¿Verdad? Porque para cualquier componente de la disolución, las desviaciones del coeficiente de actividad respecto a 1 van a medir las desviaciones de la solución respecto al comportamiento de solución ideal. Y en este potencial químico, entonces, cuando el coeficiente de actividad tienda a 1, el de I, cuando la fracción molar de I tienda a 1, este potencial químico va a corresponder al componente I puro a las presiones y temperaturas de la solución. ¿Ya? Lo que está ahí. Entonces, y se dice entonces que el estado de referencia es el componente I puro. Ahora, existen otro tipo de disoluciones que a diferencia de la disolución, de la diferencia de una disolución como etanol-agua, yo no puedo variar todas las composiciones o todas las fracciones molares hasta 1. ¿Por qué? Porque se me produce una separación de fase, un rompimiento de la disolución como una mezcla homogénea y se forma un sistema multifásico. Entonces deja de ser disolución. Eso pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una solución de sal en agua. ¿Qué pasa? Que para el solvente yo puedo decir que la fracción molar de I va a tender a 1, perdón, que el coeficiente de actividad de I va a tender a 1, vale decir, el coeficiente, el componente I va a tender a comportarse idealmente cuando su fracción molar tienda a 1, cuando tiende a estar puro. ¿Ya? Pero yo no podría decir para una sal que su coeficiente de actividad va a tender a 1 cuando su fracción molar tienda a 1, porque si la fracción molar de la sal tiende a 1, voy a pasar por la concentración de saturación y en ese caso voy a tener una precipitación. Entonces, ¿qué se hace para el soluto en este tipo de soluciones? El estado de referencia, este estado de referencia, el potencial químico de 2 a temperatura T y P, se elige de tal modo que el coeficiente de actividad de 2, del componente 2, va a tender a 1 cuando la fracción molar de 2 tienda a 0, vale decir, cuando el componente esté muy diluido, y eso significa que la fracción molar del solvente va a tender a 1. Eso significa que es a dilución infinita. Y en este caso, este potencial químico con asterisco a temperatura ITP, a temperatura T y presión P, se dice que el estado estándar del soluto para un componente de mezcla se define generalmente como estado hipotético en que el soluto se encuentra puro, pero con las mismas interacciones que en una solución diluida. ¿Mm? Esto es un poco complejo de entender, pero solamente es para nivel de conocimiento que existen estos dos tipos de convenios para definir los estados de referencia, ¿verdad? El convenio simétrico y el convenio asimétrico, ¿verdad? Y esto es debido a al diferente comportamiento que tienen las disoluciones. No todos los componentes de una disolución pueden variar su fracción molar hasta 1, porque en algunos casos puede producirse separación de fase. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos decir? Podemos ahora entender qué son las funciones de exceso, ¿verdad? Las funciones de exceso son valores, ¿verdad?, de funciones termodinámicas que uno puede encontrar para distintas disoluciones. Entonces, cuando uno se refiere a una función de exceso, ¿verdad?, tiene que saber a qué nos estamos refiriendo y entonces una función de exceso se define como la diferencia entre la función de la mezcla real y de la mezcla ideal, que es lo que está acá. Si yo defino una función termodinámica X cualquiera, la función de exceso correspondiente, X con el superíndice E,
va a ser igual al X de la solución real menos el X de la solución ideal, ¿verdad? Aquí aparece M suponiendo que es una mezcla homogénea, entonces por eso se habla de disolución. Entonces, en el fondo, la función de exceso me está diciendo cuál es la diferencia del comportamiento real con respecto al comportamiento ideal. Y esto puede ser para energía libre, puede ser para entalpía, puede ser para energía interna, entropía, etc. Entonces vamos a tener distintos valores de funciones de estado, ¿ya? Y distintas funciones de estado. Ahora es sumamente importante ver qué es la diferencia entre la solución real y la solución ideal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque esta función de exceso puede ser positiva o puede ser negativa. Y eso va a depender de cuál de las dos funciones sea en realidad mayor. Energía libre de mezcla, si habláramos de energía libre de mezcla, ¿verdad? Si yo quiero determinar la energía libre de exceso, entonces esto sería la energía libre de mezcla real menos la energía libre de mezcla ideal. ¿Qué podríamos nosotros decir si es que el delta G de exceso es negativo? ¿Alguien se aventura a decir algo? Que la ideal es mayor que la real. Claro, que la ideal es mayor que la real, ¿cierto? Entonces, la energía libre ideal, de la solución ideal, sería mayor que la real. Eso tendría un G de exceso negativo. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es más estable? ¿La solución real o la solución ideal? La real, Sería más estable la solución real, ¿cierto? ¿Por qué? Pues nosotros dijimos que estamos hablando de energía libre. Entonces, si la energía libre ideal es mayor que la real, nosotros hemos dicho que nuestro sistema siempre va a buscar un mínimo de energía. Entonces, la energía libre real va a ser, de la solución real, va a ser más estable que la ideal. Entonces, nosotros podemos inmediatamente decir, la energía libre ideal, ¿verdad? Una mezcla ideal se va a formar sí o sí, porque no tiene ningún impedimento que se forme, porque como no hay interacciones y se supone que los volúmenes son despreciables, entonces no hay ninguna razón para que una mezcla ideal no se forme, ¿verdad? Y aún si tiene una energía libre mayor que la real, eso significa que para la energía libre real que corresponda, o sea, para la solución real que corresponda, va a ser aún más estable que la ideal donde no hay impedimento. Entonces, claramente la solución real, la solución real, comportamiento real, va a ser bastante estable y yo podría de esa manera predecir que se va a formar esa disolución. Vale decir, si yo tengo la energía libre de exceso para una mezcla determinada, ¿ya? Tengo la energía libre de exceso, pero no conozco la energía libre real, pero sí sé que esa energía libre de exceso es negativa, yo voy a saber que va a ocurrir la mezcla espontánea, ¿ya? O por lo menos termodinámicamente eso tiene que ocurrir, porque la energía libre de la solución real es menor que la ideal, ¿cierto? Ahora, para calcular esta energía libre de exceso, ¿verdad? Solamente tenemos que recordar, por ejemplo, que para una solución ideal nosotros habíamos definido un delta G de mezcla de esta manera. Nosotros lo demostramos, ¿cierto? El delta G de mezcla es igual a RT, sumatoria de los moles de I por el logaritmo natural de la fracción molar de I, ¿cierto? Ahora, si es real, nosotros este logaritmo de la fracción molar lo cambiamos por el logaritmo de la actividad, y la actividad es el coeficiente de actividad por la fracción molar, ¿cierto? Entonces, es esto.
Y si yo a la solución real, el delta G real, le resto el delta G ideal, estoy restando estas dos expresiones, ¿verdad? Y me quedaría RT, factor común de la sumatoria de n sub i por el logaritmo natural de la actividad, menos n sub i por el logaritmo natural de la fracción molar, ¿cierto? Y aquí claramente lo que me va a dar de esa diferencia es RT por la sumatoria de los moles de I por el logaritmo natural de la actividad, perdón, del coeficiente de actividad de I. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un G de exceso negativo, ¿verdad? Los coeficientes de actividad van a ser menores que 1, ¿cierto? Si yo conozco los coeficientes de actividad, puedo conocer la energía libre de exceso y viceversa. También podríamos tener la entropía de exceso, ¿verdad? Y para obtener la entropía de exceso, podríamos recordar que podemos derivar la energía libre de exceso con respecto a la temperatura y obtener esta expresión que está acá, ¿verdad? Que se usa la regla de la cadena para derivar esto. ¿Mm? Para el volumen de exceso, la energía libre de exceso podríamos derivarla con respecto a la presión y llegamos a una expresión de esta manera, de la forma que aparece allí. ¿Ya? Entonces, solamente para que tengan presente esto, que existen estas funciones de exceso. Las funciones de exceso son la diferencia entre el comportamiento real y el comportamiento ideal entre esas funciones y que nos pueden dar información importante de si se forma o no se forma la disolución, por ejemplo. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien. ¿Qué pasa? Ya nosotros sabemos que para un comportamiento real nosotros podemos poner en una disolución, estamos hablando del estado líquido, en lugar de poner simplemente la concentración, ponemos la actividad, ¿cierto? Y lo decíamos cuando definimos actividad y vimos que se relacionaba con el potencial químico real. Esto es para soluciones líquidas, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando estamos trabajando con gases reales, ¿verdad? En gases reales, perdón, para gases ideales nosotros trabajamos con la presión P sub I, ¿cierto? Y decimos que el potencial químico de un gas I en una mezcla ideal o puro, digamos, era esto, a la presión de una atmósfera, ¿verdad? Y si era ideal también. Entonces, para gases reales, nosotros tenemos que el potencial químico, en la expresión del potencial químico, ahora la presión P sub I la vamos a cambiar por el término de fugacidad. O sea, lo que es la actividad para soluciones al estado líquido, lo es la fugacidad para gases. ¿Ya? Cuando yo quiero trabajar con soluciones al estado líquido reales, trabajo con actividad. Cuando quiero trabajar con soluciones gaseosas reales, trabajo con fugacidad, ¿verdad? Y aquí solamente se introduce el término F sub 0, que es igual a 1, para mantener adimensional el logaritmo, ¿ya? Entonces F sub 0 es la fugacidad del gas en el estado de estándar, ¿verdad? Y eso es considerado 1. Por lo tanto, el potencial químico de un componente I en una fase gaseosa, en una mezcla real, va a ser función del logaritmo natural de la fugacidad. Y esa fugacidad es igual a la presión del gas I por el coeficiente de fugacidad del gas I. ¿Ya? Entonces, se define el coeficiente de fugacidad, tal como se definía para el caso de soluciones al estado ideal, el coeficiente de actividad en soluciones líquidas. Nosotros acá en soluciones gaseosas definimos el coeficiente de fugacidad, y esto va a ser igual a la fugacidad partido por la presión P sub I. A presiones bajas, nosotros dijimos que a presiones bajas los gases reales tendían a comportarse como gases ideales.
Entonces, a presiones bajas, cuando el gas está muy diluido, la fugacidad tiende a ser igual a la presión parcial P sub I del gas en la mezcla. Y cuando esto ocurre, el coeficiente de fugacidad tiende a 1. ¿Ya? Por eso entonces podemos decir que cuando la presión es baja, la fugacidad es igual a la presión y en este caso estaríamos en un comportamiento ideal. Ahora, ¿cómo podemos nosotros determinar los coeficientes de actividad? ¿Ya? Porque nosotros dijimos que los potenciales químicos eran las propiedades termodinámicas fundamentales, porque a partir de ellos podíamos obtener el resto de las propiedades termodinámicas. Ahora, los potenciales químicos reales, ¿cierto? Claramente están relacionados con la actividad. Entonces, si determinamos la actividad, podemos determinar los potenciales químicos, y los potenciales químicos podemos determinar todas las propiedades de nuestro sistema. Y para determinar la actividad, nosotros tenemos que determinar el coeficiente de actividad, el gamma sub I. Y sabemos que el potencial químico de I real va a ser igual al potencial químico de I puro más RT, logaritmo natural del coeficiente de actividad, por la fracción molar del componente I. Entonces, todo pasa por determinar el coeficiente de actividad. Si podemos determinar el coeficiente de actividad, insisto, determinamos la actividad. Si determinamos la actividad, determinamos el potencial químico, y con el potencial químico obtenemos la caracterización completa termodinámica de nuestro sistema. Entonces, generalmente se trabaja con datos de distintas de equilibrios de fase, por ejemplo, el equilibrio líquido-vapor. Cuando estamos en una solución líquida, nosotros sabemos que esa solución líquida siempre va a tener equilibrio, una fase gaseosa que va a estar compuesta por los dos componentes, por los componentes que tiene la disolución, ¿cierto? Entonces, en la condición de equilibrio, nosotros tenemos que el potencial químico de I en la solución, en la disolución líquida, va a ser igual al potencial químico de I en la fase gaseosa, para que se mantenga el equilibrio líquido-gas. ¿Ya? Y si suponemos comportamiento ideal, nosotros podemos determinar este potencial químico del gas, ¿verdad? Y así podríamos obtener de I en la fase gaseosa, y así podríamos obtener el potencial químico de I en la fase líquida, en la disolución, ¿ya? Nosotros sabemos que el potencial químico de I en la fase de disolución es función del coeficiente de actividad, mientras que el potencial químico de I en la fase vapor, en la fase gaseosa, es función de la presión parcial de I en la fase gaseosa. Por lo tanto, esta presión me permite determinar este potencial, y ese potencial va a ser igual a este, por lo tanto me permitiría estudiar, obtener el coeficiente de actividad. Vale decir, la medida de P sub I en la fase vapor me permite determinar el gamma sub I del componente I en la solución líquida. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que el potencial químico de I en una solución va a ser igual al potencial químico de I en la solución a condición estándar más RT, logaritmo natural de la fracción molar de I. Y sabemos que la presión parcial de P sub I va a ser igual a la fracción molar de I por PI puro. Esto es lo que dice la ley de Raoult, una solución ideal. Si nosotros tenemos una solución real, aquí cambiamos por la actividad, y tenemos que el potencial químico de I en una solución líquida real va a estar dado por la actividad. Y sabemos que la presión de I, P sub I, va a ser igual a la actividad del componente I por la presión de PI puro. Esto es para una solución real. Entonces la actividad va a ser la razón entre la presión P sub I y la presión P sub I puro. P sub I es la presión parcial de equilibrio de I sobre la solución, y P sub I asterisco es PI, es la presión de vapor del componente puro. ¿De acuerdo? A la temperatura de la solución que estemos trabajando. Entonces, a una temperatura determinada, ese PI asterisco es constante y la actividad es proporcional al P sub I, ¿verdad? La actividad es proporcional al P sub I, pero esa constante de proporcionalidad, ¿verdad?
va a estar dada por el inverso de PI asterisco. ¿Qué sucede entonces? Que si yo tengo un gráfico de actividad en función de fracción molar, va a ser igual a lo que nosotros habíamos visto de un gráfico de presión versus fracción molar, salvo por un factor de escala, ¿ya? Y no se sorprendan entonces si nos podemos ver un gráfico para la mezcla de acetona cloroformo como el que aparece a la izquierda, donde estoy graficando presión versus fracción molar de cloroformo, por ejemplo, y en el gráfico de la derecha aparece la actividad, ¿verdad? Para cloroformo y para acetona, que si ustedes ven tiene la misma forma que este gráfico, ¿de acuerdo? Porque solamente existe una proporcionalidad entre ellos, que es 1 partido por P asterisco, ¿verdad? Aquí todo está partido por P asterisco, por lo tanto, el P puro de acetona acá es 1, ¿verdad? Y el P puro de cloroformo acá también es 1, porque divido por esta presión por P puro y me da 1. Entonces obtengo este tipo de gráfico, ¿ya? A una temperatura dada, la presión PI pura va a ser constante y entonces la actividad va a ser proporcional a la presión parcial. ¿De acuerdo? Por eso los gráficos siempre parecen ser, o sea, son iguales. ¿Mm? ¿Alguna consulta? Ya, entonces vamos a ver cómo nosotros podríamos en la práctica determinar coeficientes de actividad. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que la actividad es igual a la fracción molar, perdón, la actividad es igual a la fracción molar de I en la disolución, ¿verdad? Por el coeficiente de actividad, ¿cierto? Actividad igual a gamma sub I por X sub I en la solución. Y por otro lado, tenemos que la presión P sub I va a ser igual a la actividad por la P asterisco, ¿cierto? Entonces yo podría aquí reemplazar y decir que el P sub I va a ser igual a la actividad, pero la actividad es el gamma sub I por la fracción molar de I en la disolución por el P asterisco, ¿cierto? Nosotros sabemos, por otro lado, que esta presión P sub I va a ser igual a la fracción molar de I en la fase vapor o en la fase gaseosa por la presión total. Este P sub I es igual a la fracción molar de I en la fase gaseosa por la presión total de la fase gaseosa. Y esto va a ser igual a el gamma sub I por la fracción molar de I en la disolución y por el PI puro. Entonces, con esto, ¿verdad? Si estamos a una temperatura constante, nosotros, para poder calcular la actividad y el coeficiente de actividad, nosotros recordemos que primero tenemos que determinar el coeficiente de actividad. Entonces, para determinar este coeficiente de actividad, yo puedo conocer la fracción molar de I en la fase gaseosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puedo condensar el gas que está en equilibrio con la disolución, hacerle un análisis y saber cuál es la fracción molar de cada uno de los gases. Entonces podría obtener la fracción molar de la fase de I en la fase gaseosa. También puedo medir la presión total que está en equilibrio con la fase gaseosa a esa temperatura, ¿verdad? Con un manómetro, por ejemplo. Entonces, estos dos términos, la fracción molar de I en la fase gaseosa y la presión, los puedo obtener y o medir, ¿cierto? La fracción molar de I en la solución también. ¿Por qué? Porque nosotros, primero que nada, preparamos la solución, sabemos cuál es su concentración. Y también podríamos, mediante un método analítico, determinarla, ¿cierto? Y el PI asterisco, el PI puro, la presión de ese componente a distintas temperaturas cuando está puro, eso también lo podemos medir o bien lo encontramos tabulado en un handbook. Entonces, conociendo la composición de la fase gaseosa, midiendo la presión, conociendo la composición de la fase líquida, de la disolución líquida, y obteniendo
PI del componente puro a la temperatura de trabajo, nosotros podríamos obtener el coeficiente de actividad, ¿cierto? Entonces lo que podemos decir es que para calcular la actividad y el coeficiente de actividad podemos medir la presión de vapor de la disolución, podemos analizar el vapor, ¿verdad? Y podemos analizar el líquido para obtener las fracciones molares de I en la fase gaseosa y en la fase líquida en la disolución, ¿cierto? Y obtenemos así el coeficiente de actividad. Entonces, esta sería una forma de determinar experimentalmente los coeficientes de actividad de los componentes en una disolución. Ahora, como la presión del gas I ideal sobre una solución real, perdón, como la presión P sub I ideal sobre una solución ideal, el PI ideal va a ser igual a la fracción molar de I en la solución por el PI asterisco, ¿cierto? Que es lo que nos dice la ley de Raoult. Ahora, de la ecuación 1, de esta ecuación, nosotros podemos llegar a que el coeficiente de actividad va a ser igual a PI partido por la PI ideal, porque esto es lo que está allí, ¿cierto? Entonces, de 1, el coeficiente de actividad va a ser igual a PI partido por PI ideal. El coeficiente de actividad va a ser la razón entre la presión verdadera y la presión ideal del componente I. Si I presenta una desviación positiva, vale decir, I tiene una presión mayor que lo que predice la ley de Raoult, eso significaría que la presión P sub I va a ser mayor que esa presión I ideal, por lo tanto el coeficiente de actividad de I va a ser mayor que 1. Si I presenta una desviación negativa, el P sub I va a ser menor que el PI ideal y el coeficiente de actividad sería menor que 1. Si un coeficiente de actividad es menor que 1, eso significa que el potencial químico del componente I, ¿verdad? Va a ser menor que el potencial químico del componente I ideal, ¿cierto? Y la energía libre de la disolución va a ser real, va a ser menor que el potencial químico, perdón, que la energía libre de la solución real. Y en ese caso diríamos que la solución, real, ¿verdad? En este caso la solución real, por tener una energía libre menor, va a ser más estable que la solución ideal correspondiente, ¿ya? ¿Qué otras propiedades nosotros podemos utilizar para determinar coeficientes de actividad, ¿verdad? Son temperaturas de congelación de disoluciones, presión osmótica, ¿verdad? Y para electrolitos vamos a ver que también se pueden usar celdas galvánicas. Entonces, lo importante es que conozcamos cómo nosotros podemos determinar coeficientes de actividad en soluciones líquidas reales, estamos hablando, y a partir de eso determinar la actividad, con la actividad determinar el potencial químico y caracterizar termodinámicamente nuestro sistema. Ok, entonces lo que nos quedaría por estudiar ahora, o parte de lo que nos queda estudiar, son las soluciones de electrolito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las soluciones de electrolito, como son soluciones especiales, que se desvían mucho de la idealidad, tienen que ser tratados en forma especial. ¿Por qué las soluciones de electrolito se desvían mucho de la idealidad? Porque las soluciones de electrolito involucran iones, ¿verdad? Cationes y aniones. Y entre estas especies lo que existen son interacciones muy fuertes, interacciones culómbicas. Entonces las desviaciones que tenemos son muy grandes y conviene tomarlos o analizarlos estudiarlos en forma distinta, ¿ya? Entonces, una pequeña reseña o resumen de los electrolitos. Nosotros sabemos que los electrolitos conducen las soluciones de electrolito, ¿verdad? Una solución de una sal, por ejemplo, conducen electricidad y eso es debido a que producen cationes y aniones y existe una movilidad de carga, ¿cierto? Tenemos electrolitos que son considerados como electrolitos fuertes, que producen una disociación completa
y tenemos solo iones en solución. Por ejemplo, tendríamos sales que son altamente solubles, tendríamos ácidos fuertes, etc. Pero también tenemos electrolitos débiles, y en los electrolitos débiles lo que sucede es que existe una disociación parcial. Entonces, puede que tengamos iones en solución y moléculas también neutras. Por ejemplo, si yo disocio un ácido, o sea, disuelvo un ácido débil en agua, yo en solución voy a tener iones, voy a tener moléculas del ácido débil que no se disociaron, ¿verdad? Entonces voy a tener también la base conjugada y protones libres en disolución. Entonces lo que vamos nosotros a tener que estudiar son la actividad y los coeficientes de actividad de los electrolitos, tal como los estudiamos anteriormente para una mezcla de una disolución, para una mezcla de estado líquido, una solución líquida, ¿verdad? Pero para no electrolitos, ahora lo vamos a hacer considerando especialmente el caso de electrolitos. Y para eso tenemos que hacer algunos recordatorios de estequiometría, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un electrolito del tipo Ca, cada uno de ellos con su coeficiente estequiométrico, ¿verdad? Del catión y del anión, estos se disocian, ¿verdad? Y si la disociación es total, la concentración de cationes va a ser proporcional al coeficiente estequiométrico del catión y la del anión al coeficiente estequiométrico del anión, ¿verdad? Y cada uno de los cationes y aniones van a tener sus cargas respectivas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que C da origen al catión, A da origen al anión, el Nu más y el Nu menos son los coeficientes estequiométricos del catión y el anión respectivamente. Z más y Z menos serían las cargas respectivas del catión y del anión que se generan. Entonces lo otro que tenemos que tener siempre presente es que para la disociación de un electrolito o para una disolución de una de especies cargadas, siempre se tiene que cumplir con una condición de electroneutralidad, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la suma de las cargas positivas tiene que ser igual a la suma de las cargas negativas. Por lo tanto, esto da 0, considerando que los coeficientes estequiométricos, que las cargas negativas están multiplicados por los coeficientes estequiométricos de la especie negativa y las cargas positivas multiplicadas por el coeficiente estequiométrico de las especies positivas. Entonces, por ejemplo, para el fosfato de calcio, el Ca3PO42, ¿verdad? Nosotros tenemos que en disolución esta sal proporciona 3 iones de calcio más 2 y 2 iones de fosfato, menos 3. Entonces, para este caso, los coeficientes estequiométricos del anión es 2, el anión es el fosfato, ¿cierto? El del catión es 3, puesto que el catión es la especie calcio. La carga del anión, la carga del fosfato es menos 3, la carga del calcio es más 2, entonces se cumple la electroneutralidad, ¿cierto? Eso es lo que se quiere decir con lo que nosotros habíamos visto anteriormente. Ahora, tenemos que, para un electrolito, podemos definir actividad del electrolito. Vamos a definir una actividad iónica media, que se escribe como actividad más menos, y esa actividad iónica media elevada al coeficiente Nu, ¿verdad? Donde ese coeficiente Nu es la suma del coeficiente estequiométrico del catión y del anión. Entonces el coeficiente de actividad iónico medio elevado a Nu va a ser igual a la actividad del catión elevado al coeficiente estequiométrico del catión, actividad del anión elevado al coeficiente estequiométrico del anión, el producto de estos dos términos, ¿ya? Entonces definimos actividad iónica media, definimos ese coeficiente que es la suma de estos dos coeficientes, y definimos actividad de un catión, definimos actividad de un anión. También definimos tal como definimos una actividad iónica media, definimos una coeficiente de actividad iónico medio, el gamma más menos. También podemos definimos una molalidad iónica media, ¿ya? Y la molalidad iónica media está dada por la expresión que pueden ver allí, ¿verdad? La molalidad iónica media elevado al coeficiente Nu va a ser igual a la molalidad del catión elevado al coeficiente Nu y la molalidad del anión multiplicado por la molalidad del anión elevado al coeficiente del anión,
¿verdad? El coeficiente de actividad iónico medio está dado por esta expresión. El coeficiente de actividad iónico medio elevado a nu va a ser igual al coeficiente de actividad del catión elevado al coeficiente estiquiométrico del catión, multiplicado por el coeficiente de actividad del anión elevado al coeficiente estiquiométrico del anión. Y se cumple esta igualdad, ¿verdad? Producto de estas definiciones. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros estamos, para un electrolito se nos complica un poquito más la situación, puesto que tenemos que definir una suerte de coeficientes de actividad iónico medio, molalidad iónica media, tener presente las cargas, los coeficientes estiquiométricos, etc. Además, tenemos que para una solución de un electrolito, ¿verdad? Hay que contar con lo que se llama la fuerza iónica, ¿verdad? Hay que conocer la fuerza iónica. La fuerza iónica, que se denota con la letra I, que aparece aquí en la fórmula, es igual a 1/2 por la suma de las molalidades de cada una de las especies cargadas por su carga al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza iónica va a ser positiva siempre, porque las cargas van a estar al cuadrado. Y mientras más cargas tenga, mayor fuerza iónica tenga. Ahora, en la fuerza iónica no solo afecta la concentración, la molalidad de las especies cargadas, sino que también la carga de cada uno de los iones, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener una molalidad 1, por ejemplo, de ion cloruro, que tener una molalidad 1 de un ion fosfato. El número de cargas cambia, entonces te considera tanto la concentración como la carga de cada una de las especies. Entonces, la fuerza iónica me está diciendo, es una medida del número de cargas que yo tengo en disolución. Mientras mayor la fuerza iónica, más cargas tengo, ¿verdad? Ahora, si tenemos una disolución de un electrolito MX, donde M tiene un coeficiente estequiométrico nu sub más y X un nu sub menos, ¿verdad? Porque X va a dar origen a aniones y M va a dar origen a cationes, y vamos a tener Na moles de solvente. Entonces, si yo mezclo este electrolito con los Na moles de solvente, ¿qué vamos a tener nosotros en solución? En solución vamos a tener moles del solvente, ¿verdad? Moléculas del solvente, entonces vamos a tener una cierta cantidad de moles de solvente, un potencial químico de solvente. Vamos a tener cationes de M elevado a Z más. Vamos a tener entonces los moles de esos cationes, potencial químico de esos cationes. Vamos a tener los moles de los aniones, potencial químico de los aniones. Y también podemos tener moles de pares iónicos y potenciales químicos de pares iónicos, ¿verdad? Pares iónicos, uno se refiere cuando tenemos, por ejemplo, un electrolito, por ejemplo, un ácido poliprótico. Un ácido poliprótico como el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico en disolución, su primer protón es fuerte y genera entonces la disociación del ácido sulfúrico, me genera iones, protones, ¿verdad? Más bisulfato, perdón, que es HSO4 menos, ¿cierto? Y ese HSO4 menos, a su vez, se puede disociar, es débil, pero se disocia en sulfato menos 2 y libera un protón, ¿verdad? Entonces, el HSO4 menos sería, por ejemplo, un par iónico, ¿verdad? Lo que significa que hay una disociación parcial. Entonces, podemos definir el potencial químico del catión como, para un electrolito, el potencial químico del catión va a ser igual a la derivada de la energía libre de la disolución cuando varían los moles del catión, considerando temperatura constante, presión constante, y los moles de todas las especies que no sean las catiónicas constantes. ¿De acuerdo? Y aquí nos vamos a encontrar con un problema, que es el primer problema. Cuando nosotros hacemos esta definición, si quisiéramos medir experimentalmente el potencial químico del catión, yo tengo que ver cómo varían los moles, perdón, cómo varía la energía libre de la disolución cuando varían los moles del catión. Pero no puedo variar los otros moles, o sea, no puedo variar los moles del anión, por ejemplo.
Y eso es imposible de hacer. O sea, nosotros nunca podemos variar en una disolución los moles del catión sin inmediatamente variar los moles del anión, porque si yo quisiera solamente cambiar los moles de catión, tendría que tener un frasquito con solo catión, y eso no lo voy a tener nunca, siempre voy a tener una sal, ¿cierto? Entonces, por eso siempre voy a variar el del catión y del anión simultáneamente. Entonces, experimentalmente es imposible determinar esto en forma directa, ¿ya? Y como es imposible de determinar en forma indirecta, entonces lo que se hace es determinar el potencial químico del electrolito total, ¿verdad? De N sub I, donde el electrolito N sub I serían los moles de electrolito y el electrolito I sería el conjunto del catión y el anión, ¿verdad? Formando el electrolito. Y ese potencial químico entonces sería la variación de la energía libre cuando variamos los moles de I a temperatura constante, presión constante y los moles del solvente constante, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nosotros relacionamos este potencial químico del componente I con el potencial químico del catión y el potencial químico del anión? Para eso consideramos que la diferencial de la energía libre, ¿verdad?, para un sistema multicomponente, como es una disolución de electrolito, va a ser igual a menos S de T más B por un dP, más el potencial químico de A por el DNA, más el potencial químico del catión por la diferencial de moles del catión, y así sucesivamente para todas las especies que tengan solución. Y todo lo que está aquí subrayado son potenciales químicos multiplicados por diferenciales de moles de los componentes. Entonces todo eso lo resumo en una sumatoria, que es potencial químico de I por la diferencial de los moles de I. Estos cuatro términos, por ejemplo, ¿cierto? Porque en solución voy a tener solvente, voy a tener catión, voy a tener anión y voy a tener pares iónicos. Entonces, de esa manera, nosotros obtenemos que si no se forman pares iónicos, el potencial del catión va a estar dado por el coeficiente estequiométrico del catión por los moles de I, los moles de electrolito que puse inicialmente. Lo mismo para el anión. Ahora, si se formaran pares iónicos, yo aquí a los moles de catión a esta especie tendría que restarle lo que me queda formando el par iónico, que es lo que está acá, ¿verdad? Lo mismo para el anión. Entonces, cuando hay formación de pares iónicos, yo tengo esta expresión trabajando algebraicamente con la expresión anterior, ¿de acuerdo? Aquí puedo considerar un equilibrio para la formación del par iónico, ¿verdad? Donde me dice que los coeficientes estequiométricos de cada uno de los componentes del par iónico por su potencial químico tiene que ser igual a 0. Y esto, si yo lo trabajo, significa que el potencial químico del par iónico va a ser igual al potencial químico del catión más el potencial químico del anión, asumiendo aquí estequiometría 1 a 1. ¿De acuerdo? Bueno, y todo esto me lleva a esta expresión que me dice que la diferencial de la energía libre va a ser igual a menos S de T más B por un dP, potencial químico del solvente por un DNA del solvente, la diferencial de moles del solvente, más la suma del potencial químico del catión por su coeficiente estequiométrico, potencial químico del anión por su coeficiente estequiométrico, y todo eso por un DNI. A temperatura y presión constantes y moles de solvente constantes se me van estos tres primeros términos y me queda que la diferencial de la energía libre va a ser igual a lo que está acá, ¿cierto? La diferencial de la energía libre va a ser igual a esta suma en paréntesis por un DNI. Y esto reordenándolo me queda que la diferencial de la energía libre con respecto a los moles de I a temperatura constante, presión constante y los moles de solvente constante va a ser igual al potencial químico del componente I por definición. Y eso va a ser igual a lo que está aquí entre paréntesis. Entonces, así suena un poco, tal como lo hemos visto, es la deducción matemática, que ustedes la pueden ver con mayor detalle, pero todo esto solamente demuestra que, o nos indica, que para el potencial químico del electrolito va a estar dado por el potencial químico del catión multiplicado por el coeficiente estequiométrico del catión, potencial químico del anión por el coeficiente estequiométrico del anión. Por ejemplo, para el caso del cloruro de calcio en agua, el potencial
del cloruro de calcio en agua va a ser igual al potencial químico del catión multiplicado por el coeficiente estequiométrico del catión, que acá para el calcio es 1. Entonces solamente tengo el potencial químico del calcio, más el potencial químico del anión multiplicado por su coeficiente estequiométrico, que en este caso el coeficiente estequiométrico del cloruro es 2. Entonces el potencial químico del CaCl2 es el potencial químico del calcio más 2 veces el potencial químico del cloruro. Entonces aquí se ve un poco más sencillo lo que pudimos deducir. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta? ¿No? ¿No hay consultas? Ok. Vamos a dejar entonces la clase hasta aquí por hoy y vamos a, en la próxima clase mejor, puesto que queda muy poco tiempo, vamos a ver qué pasa con el potencial químico solvente. Aquí estamos viendo el potencial químico del electrolito, ¿verdad? Nos falta ver lo que pasa con el potencial químico del solvente para después ya meternos en la determinación de los coeficientes de actividad. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna duda. Puede ser por el chat o puede ser por en vivo, o sea, vocalmente. ¿No? Bueno, si no hay consultas, entonces nos quedamos hasta acá y nos estaríamos, este viernes va a haber ayudantía y entonces nos estaríamos viendo nuevamente el lunes en clase, ¿ya? Que tengan un buen resto de semana y un buen fin de semana. Adiós.